Hola, te saluda Eduardo Salinas, de Inmigrante a Inmigrante. En este episodio veremos cómo una nube de desinformación ha cubierto el debate que rodea el Plan de Reforma Migratoria 2024. Analizaremos cómo personalidades diversas se han subido al barco que intenta la creación de leyes para cerrar la frontera a la inmigración indocumentada y con sus acciones podrían incluso hundirlo antes de salir del Senado en Washington. Del otro lado de la moneda están las decenas de miles de personas que quieren aprovechar el momento y entrar al país para que ninguna nueva ley les desvanezca el sueño de presentar su caso de asilo político en las cortes estadounidenses. Ante esta realidad está la desesperada condena de la Casa Blanca que ansía alguna herramienta para revertir la idea de gran parte de la población que critica duramente al presidente Joe Biden a pocos meses de que él se juegue la reelección. Entonces, vale la pena poner en perspectiva todo lo que rodea el proyecto de ley que quiere poner candado a la frontera sur, detener las caravanas procedentes de Centro y Sudamérica y declara la guerra a las peticiones frívolas de asilo político. ¿Será esta la salvación o el funeral para quienes ansían ganar la presidencia de Estados Unidos el 5 de noviembre próximo? Así que siéntese, relájese y acompáñame en este viaje informativo. Antes de comenzar, le recuerdo que en el capítulo anterior de este podcast hablé de las conversaciones entre los senadores James Lankford, republicano por Oklahoma, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y Kyrsten Sinema, independiente por Arizona, los principales negociadores de la más reciente reforma inmigratoria. Partiendo de ahí, le dejo saber que el proyecto de estos tres congresistas ya se aprobó el domingo en el Senado. Sin embargo, aún requiere de la batalla más fuerte antes de llegar a ser ley. En las últimas horas se han subido al barco personalidades influyentes como el líder de la Cámara de Representantes en el Congreso, Mike Johnson, el expresidente Donald Trump, el actual mandatario Joe Biden y, por si fuera poco, el multimillonario Elon Musk, propietario de X, antes Twitter, y fundador de Tesla. Esto para tratar de influir en el dibujo de la ruta final del plan en manos del Congreso. La inclusión de los personajes antes mencionados podría hacer que esta trayectoria se convierta en un viaje a la tierra de nunca jamás, la del cuento de Peter Pan. Le explico. A pesar de que este domingo el Senado aprobó el documento que fue insertado en el paquete de ayuda para la guerra de Israel y Ucrania, requiere que sea aprobado en la Cámara de Representantes para convertirlo en ley. Es en la Cámara Baja donde la batalla tendría lugar y donde, lamentablemente para los que están a favor de esta propuesta, es incierto que incluso llegue a votarse. El encargado de encender la polémica fue el líder de la Cámara Baja, Mike Johnson, quien advirtió que el acuerdo que se cocinó en el Senado no impediría la entrada de indocumentados al país, sino que, por el contrario, permitiría la llegada adicional de 1 millón de migrantes por año. Las declaraciones de Johnson encendieron las alarmas dentro y fuera del Congreso. Inmediatamente algunos aprovecharon para tergiversar la información a su favor, asegurando que antes de que ese plan lograse detener el flujo migratorio, tendría que admitir 5,000 inmigrantes por día, lo que suma más de 1 millón al año. Uno de los factores que permitió la desinformación es que los negociadores no redactaron y publicaron los términos del pacto antes de evitar especulaciones entre sus colegas y la prensa. Al mismo tiempo y con la llama ya encendida, el expresidente Trump se subió a este barco, dando a entender con su retórica anti-inmigrante que le caracteriza que los senadores James Lankford, republicano de Oklahoma, Chris Murphy, demócrata de Connecticut, y Kyrsten Sinema, independiente de Arizona, principales negociadores del plan legislativo, estaban perdiendo el tiempo pactando una reforma que no sirve. Luego, el tercer agregado al relato es el magnate Elon Musk. Él aprovechó su red social X, antes Twitter, para asegurar que no se requiere ningún acuerdo migratorio en este momento. Textualmente, Musk publicó en su red social que un mal acuerdo fronterizo es mucho peor que la ausencia de un acuerdo fronterizo. Aunque la declaración de Musk es fuerte, no debería considerarse como un ataque al presidente Biden, sino una llamada de atención para evitar que la Casa Blanca se enfrasque en una espiral que empeoraría el fracturado sistema migratorio existente. Bajo la óptica del creador de Tesla, el presidente Joe Biden ya tiene la capacidad de poner fin a la crisis fronteriza sin necesidad de aprobar nuevas leyes. De lo contrario, agrega, en vez de cerrar el acceso, se tendría que aceptar antes a más de 1 millón de inmigrantes cada año. Musk ahí avaló lo dicho por el republicano Mike Johnson del Congreso. Pero, ¿de dónde sacan ellos esa idea de obligadamente Estados Unidos tendría que aceptar más de 1 millón de inmigrantes anualmente?
Le explico. El multimillonario y el líder de la Cámara de Representantes se basan en que la legislación propuesta otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para cerrar la frontera en caso de emergencia. Las emergencias en este caso serían que el promedio diario de cruces de inmigrantes por los puntos de vigilancia llegara en una semana a 4,000 personas. O en caso de que durante una semana 5,000 inmigrantes en promedio lleguen a cruzar ilegalmente sin utilizar los puntos de revisión de entrada. Ahora, el cierre de la frontera también se daría en caso de que los cruces ilegales llegaran a 8,500 en un solo día. ¿Qué se puede esperar? En las pasadas horas se han dado avances que, como dijimos, podrían llevar al hundimiento de este barco en torno al acuerdo que negociaron Langford, Murphy y Sinema en el Senado para la reforma migratoria más reciente. El representante Johnson, haciendo valer su liderazgo en la Cámara Baja, ha dicho que llevará a votación de manera independiente el paquete de ayuda a Israel lo más pronto posible, incluso en los próximos días. Pero, ¿qué tiene que ver Israel con los inmigrantes? Con esto, Johnson desarmaría la intención de los creadores del proyecto migratorio para incluirlo en un paquete de reformas que requiere de una urgente aprobación, como es aprobar el multimillonario Fondo de Ayuda para Israel. Bueno, también está pendiente el de Ucrania, países en guerra contra Hamas y Rusia respectivamente. Aquí debemos hacer hincapié que un proyecto migratorio por sí solo no pasaría en las cámaras del Congreso de ninguna manera. Es por eso que se requiere incluir en algún otro proyecto que se fuera a aprobar de manera casi segura. Y mientras Johnson escandaliza a la Cámara Baja en el Congreso, no muy lejos de ahí, en la avenida Pensilvania, el presidente Joe Biden, quien considera el sonado proyecto como severo pero justo, ha manifestado en más de una ocasión su esperanza en que el Congreso le otorgue herramientas legales para cerrar la frontera a la inmigración indocumentada. Sin embargo, ese clamor es por demás ingenuo o a destiempo. Sí, un gran error. Ingenuo porque, teniendo a Johnson, un fuerte aliado de Trump, al frente de la Cámara de Representantes con mayoría republicana, Biden sabe que es casi imposible la aprobación de cualquier medida que aumente su popularidad a pocos meses de las elecciones. A destiempo porque una encuesta reciente de la cadena de televisión estadounidense CBS muestra que el 70% de los encuestados desaprueba la gestión de Biden en materia de inmigración. Además, el 63% de los encuestados opinó que la administración debería ser más estricta con aquellos que lleguen a la frontera. Esos datos han sido fuertemente explotados por la bancada republicana, encabezada por Donald Trump y gran parte de sus correligionarios en el Congreso, quienes no bajan la guardia ni tampoco quitan el dedo de la llaga, acusando a Biden de haber dejado entrar a 8 millones de indocumentados sin hacer nada para impedirlo durante su administración. Además, Trump y sus aliados republicanos han manejado de manera magistral toda la información en torno a la inmigración. Han hecho la historia de que este país está siendo invadido por los inmigrantes, que el único culpable es el presidente Joe Biden y su política fronteriza. Se proclaman al mismo tiempo como los únicos salvadores de esta nación y que por eso es necesario que regresen a la Casa Blanca. Prueba de que esa estrategia les está funcionando al pie de la letra es ver cómo los republicanos han logrado hacer que la preocupación número uno para los votantes en las primarias de Iowa y New Hampshire fuera la inmigración indocumentada, superando incluso el tema de la economía. Es por eso que el actual residente de la Casa Blanca ha venido diciendo en varias ocasiones que necesita esas herramientas, que requiere de nuevas leyes para poder reorientar su política de inmigración en la frontera con México. Y aquí es donde no podemos dejar fuera las aseveraciones de Elon Musk, quien, según él, el presidente Biden ya tiene la capacidad para poner fin a la crisis en la frontera sin necesidad de que el Congreso requiera aprobar nuevas leyes para ayudarlo. El magnate se refiere a que Biden puede hacer uso de órdenes ejecutivas para cerrar la frontera por motivos de seguridad nacional mientras hace frente a la crisis migratoria. Ahí, el polémico dueño de X, antes Twitter, tendría la razón. Sin embargo, algo que el mismo Biden ha evitado hacer es valerse de decretos para gobernar. Biden le criticó ampliamente a Trump en las pasadas elecciones, hace 4 años, que mientras el republicano estaba al frente de la Casa Blanca, utilizó de manera abusiva su poder girando órdenes ejecutivas.
A modo de conclusión, si este proyecto se va al fondo del mar, como es casi seguro, el gran perdedor sería Biden y sus aspiraciones de reelección. Antes de irme, creo oportuno hacer notar que, en un país donde alguna institución sea rebasada, es necesario aplicar reformas, pero bien estructuradas. Es necesario que los legisladores se tomen el tiempo necesario para evaluar todas las caras del problema. Estados Unidos se ha dedicado por décadas a alinear las fotografías de los pasillos mientras el barco de su política inmigratoria se ha hundido. Ahora, en el fondo del abismo, no volverá a flote enviándole balsas para su rescate. Ya hablaremos de este asunto en otra entrega. Ya sea que usted esté a favor o en contra de esta medida, es esencial estar informado y comprender las implicaciones del mismo. Estaré pendiente para traerle más actualidad acerca de este y otros temas. Gracias por acompañarme en este viaje informativo. Si le gustó, no olvide suscribirse para poder brindarle más contenido y análisis en profundidad. Hasta la próxima.